Miren amigos, pues nosotros entramos a un lugar bastante bonito, llamativo. Es la Mapoteca Manuel Orozco Iberra. ¿Quieren saber qué hay adentro? Pues esperen el próximo video. Y hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues yo la verdad estoy bien. Y pues bueno, en esta ocasión les vengo a subir este otro video, el cual es de otra visita guiada que me hicieron en la Mapoteca Manuel Orozco Iberra. Pues bueno, en la portada les voy a poner la fecha exacta en la que fue esta visita. Solo recuerdo que fue en el mes de septiembre de este año 2023. Pues bueno, también hago esta introducción porque antes no lo había hecho. Verán, cuando yo llegué a la Mapoteca, pues se me hizo tarde porque me había confundido en el lugar donde nos teníamos que reunir. En pantalla también les voy a dejar la ubicación para que ustedes, si gustan visitar algún día este lugar, pues puedan hacerlo. Y también les voy a dejar una serie de indicaciones para que puedan entrar al lugar. Y pues bueno, ya sin nada más que decir, empezamos. Y como lo dije antes, pues un guía, o bueno, varios guías, nos dieron el recorrido y pues espero que les guste. Para nosotros, para todo el equipo de trabajo de la Mapoteca, es un gusto recibirlos, y también le agradecemos muchísimo a la doctora Irma por esta posibilidad de traer no solamente a uno, sino a varios grupos en esta misma visita. Y bueno, pues lo que nos gustaría iniciar este recorrido es presentarles algunos materiales. Entonces, por favor, si gustan acompañarme a esta parte de la Mapoteca, por favor. Bien, tengo entendido que en su totalidad son historiadoras, que están cursando las asignaturas de Historiografía de México y un taller de investigación, si mal no recuerdo en la lista que se nos envió. Sí. Bien, pues sean bienvenidas y bienvenidos a un espacio dedicado a la divulgación histórica, en este caso a la cartografía. Una mapoteca, como su nombre lo indica, es un espacio especializado en la conservación, resguardo y divulgación de material cartográfico, histórico y antiguo. Y con lo que nos gusta iniciar en estas visitas es presentarles materiales sobre nuestras fronteras. En este caso, frente a ustedes, tienen en uno de los documentos por título Mapa de toda la frontera de los dominios del rey en la América septentrional. Para este año, para 1769, ya tenemos elementos que son trascendentales en toda producción cartográfica, en todo mapa, lo que es su título. Si gustan se pueden acercar más, no hay inconveniente en que vean a detalle. Inclusive si les gana la curiosidad, no hay problema, porque tiene una mica especial para evitar justamente que esa curiosidad maltrate más al documento. Tenemos lo que son las coordenadas geográficas en el marco del documento y su cuadro de signos convencionales o simbología que nos muestran el interés o el objetivo de lo que se buscaba plasmar en esta producción documental o cartográfica. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, cabe destacar que todo mapa, todo plano tiene un objetivo en sí, el por qué es elaborado, y su finalidad es el de ubicar a las tribus nativas norteamericanas, principalmente, como aquí está escrito, al grupo de los comanches. Actualmente este espacio que abarcaría, esto sería la parte sur de Estados Unidos, el río Bravo, cuyo cauce desemboca en el Golfo de México, y la parte norte de la entonces Nueva España. ¿Por qué era importante hacer la cartografía de ello? Porque habían llegado noticias a la corona española que estas tribus nativas atacaban a las poblaciones y ciudades del norte de la Nueva España. Y esos asedios a veces complicaban la vida cotidiana, la vida económica de estos lugares. Por ejemplo, Santa Fe. Santa Fe, hoy día una ciudad estadounidense en Nuevo México, era el punto final de este tramo o de este camino conocido como Camino Real. El Camino Real que iba de la Ciudad de México, una ruta comercial, hasta Santa Fe. Y por ende no podían darse el lujo de tener pérdidas económicas, de que hubiera un ambiente conflictivo con estas tribus nativas norteamericanas,
Y gracias a este mapa, ¿de qué se percataron? Bueno, de que los presidios, como están simbolizados, que son un cuadrado con cuadrados más pequeñitos en las esquinas, que son los que se encargan de vigilar estas ciudades y mantener el orden, como pueden observar en el mapa, se encuentran muy distantes unos de otros y aparte son muy pocos en comparación con toda la población nativa norteamericana. Esa es la finalidad de un mapa. ¿Por qué? Porque para 1769 no teníamos drones, no teníamos satélites, no teníamos teléfonos. La única manera de plasmar en imagen la información, pues es esto, la cartografía. Esto es en cuanto a la frontera norte. Ahora en cuanto a la frontera sur, lo que tenemos aquí son nada más y nada menos que los atlas de la Comisión Mixta entre México y Guatemala para establecer su frontera. ¿Qué nos dicen en la escuela a nivel básico sobre las fronteras? Bueno, que son líneas imaginarias, pero pocas veces nos explican cómo surgieron esas líneas imaginarias o qué es lo que se hizo para que pudiera delimitarse la soberanía nacional, en este caso de México y de Guatemala. Bueno, para ello, lo que hicimos aquí en Mapoteca es realizar una reproducción digital de este material, el cual se los voy a mostrar, se los voy a presentar, que como pueden observar, quizás ustedes les recuerde que en la primaria cargaban un atlas más o menos de este tamaño, igual ya a lo mejor no tan grueso, o a lo mejor y sí, quién sabe, tan ancho, rompía cierres y mochilas, sí, que todos se acuerdan de haberlo cargado, pero nadie se acuerda de haberlo usado. Ah, sí. Bueno, pues esta reproducción nos muestra y nos permite ver el contenido de este atlas. ¿Quién es? Porfirio Díaz muy bien. y los científicos. Porfirio Díaz, como toda administración presidencial, tuvo cosas buenas, cosas malas. Dentro de sus aciertos en su administración fue su interés por el desarrollo cartográfico del país. En este atlas se puede observar que se tomaron como base los ríos como el Suchiate y el Usumacinta para delimitar esta frontera. Hay planos de las ciudades fronterizas y como pueden observar tenemos las vistas fotográficas de esta expedición que duró aproximadamente 20 años, de 1878 hasta 1899. ¿Sí dije bien? Sí. A lo largo de este periodo y de estos trabajos, bueno, que se dedicaron a hacer la limpieza del terreno, a elaborar las redes de triangulación, a realizar los levantamientos topográficos, taquimétricos, la construcción de las líneas o los paralelos y también la construcción de las mojoneras. Sin embargo, también se encontraron con vestigios o yacimientos de la cultura y civilización maya, que como saben se ubicó justamente en esta zona entre estos dos países. Y esta comisión, en lugar de dejar a un lado este descubrimiento, decidieron también tomar fotografía como testimonio de estos trabajos. Hoy día se encuentran bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero imaginemos en aquel entonces descubrirlo, porque eran zonas que no habían sido exploradas para aquella época. Está padrísimo. Afortunadamente este atlas se encuentra digitalizado, ustedes lo pueden consultar en nuestra página de internet, más adelante se los vamos a presentar cómo realizar esta consulta, pero lo que me gustaría presentarles ahora es el material original, porque yo lo puedo doblar, si se me cae no pasa nada, es una reproducción digital, porque los originales se encuentran al interior de estas dos guardas de madera, el tomo número 2 y el tomo número 1. ¿Están listas y listos para ver un material de 1904? Sí. Bien, entonces, si gustan, por favor, los que están en este costado, vamos a hacer un poquito más para acá porque voy a abrir la guarda hacia este lado. Ay, perdón. Para que puedan observar que efectivamente aquí se encuentra el material original. Son únicos en su tipo, es decir, no hubo un tiraje de 100, 500, 1000 ejemplares, nada de eso. Solamente son únicos, tomo 1 y en la otra caja de madera, en la otra guarda, el tomo número 2. Se encuentran en su revestimiento, recubrimiento de terciopelo rojo capitonado, la obra en sí, los remates metálicos en las esquinas, forrado en piel, con filigranas doradas,
Su interior, tinta china, las fotografías originales de la época y los ríos o los colores con acuarela con tonos naturales o tintas naturales. ¿Okay? Y es de 1904. ¿Okay? Bien. Ahora, vamos a continuar con nuestro recorrido en la mapoteca, solo que a estas alturas vamos a presentarles un poco sobre algunos de los materiales que me gustaría que ustedes entendieran del por qué están aquí en esta mapoteca. Bueno, lo que hemos hecho hoy día en Mapoteca son producciones de investigación que ustedes como historiadores quizás puedan en un futuro poder realizar. ¿Por qué? Porque se darán cuenta que todos estos archivos son en su mayoría inéditos, muy poco trabajados, y es parte del quehacer del historiador, el también realizar la investigación. Por ejemplo, la Comisión Geográfico Exploradora de 1878-1914, esta es una obra de la doctora Cristina Treviño, quien trabajó muchos años en esta mapoteca y que prácticamente nos narra la vida de esta comisión, una comisión que también a lo largo del tiempo la vamos a observar. Y cuando les mencione sobre la Comisión Geográfica Exploradora, pues saben que todo su material se encuentra disponible aquí. De cartografía extraordinaria, que son los materiales visualmente más llamativos que tenemos en Mapoteca, es una producción del año de 2016 y que busca rescatar y divulgar los materiales históricos y cartográficos que disponemos aquí en este archivo. Ahora, como su clase es de historiografía, ya vieron los historiadores del siglo XIX mexicano, los denominados eruditos o positivistas. ¿Todavía no? ¿Todavía no llegan a eso? Ah, bueno, pues de una vez se los presento. Cuando lleguemos a eso, a esa parte, quizás se acuerden de esta visita, porque mucho de este material que se encuentra aquí bajo resguardo obedece a estos historiadores del siglo XIX, cuyo interés no fue hacer, bueno, aunque publicaron no fue su finalidad era la recopilación de los materiales. ¿A qué voy con esto? Uno de ellos es Manuel Orozco Iberra, quien su archivo cartográfico. ¿Ustedes coleccionan algo? ¿Coleccionan Funkos? ¿No coleccionan nada? ¿Libros, obras? Obras, libros. Perfecto. Juegos. Pues Manuel Orozco Iberra fue un mexicano que vivió a lo largo del siglo XIX y su pasión y su gusto fue la cartografía. Estudió para saber elaborar mapas y su gusto o su pasión fue a tal que compraba mapas, pedía prestados para él a elaborar los facsimilares, y lo maravilloso de toda esta historia es que toda su colección, al final de su vida, en su testamento, deja escrito que decide heredarla al pueblo de México para su consulta. ¿Qué comparación quiero hacer con él y con otro historiador que también fue uno de sus más cercanos amigos, que es Joaquín García Balseta? La manera en cómo veían la historia. Por ejemplo, Manuel Orozco Iberra, en una de las frases que tiene este libro, que es una correspondencia que enlace y me permito leérselas, dice: hace algunos años que se me puso la idea de formar una colección de planos de México. Al efecto, comencé a reunir cuantos me llegaban a las manos, manuscritos o impresos, sin pararme a examinar si eran buenos o malos, pequeños o grandes, apreciables o inútiles para la ciencia. Quería no solo que la colección fuera objeto de curiosidad, sino que pudiera servir para el estudio de los adelantos de la geografía de nuestro país. Esto en 1871. Resulta, y que por algo es conocido como el grupo de eruditos, que Joaquín García Balseta, que va a ser otro historiador que ustedes también van a observar, en una década atrás, él escribía también una correspondencia a otro historiador que van a ver, que se llama José Fernando Ramírez, y Balseta decía: mas como estoy persuadido que la mayor desgracia que puede sucederle a un hombre es errar su vocación, procuré acertar la mía, y hallé que no era la de escribir nada nuevo, sino copiar materiales para que otros lo hicieran, es decir, allanar el camino para que marche con más rapidez y con menos estorbos el ingenio a quien esté reservada la gloria de escribir la historia de nuestro país.
Humilde como es mi destino de peón, me conformo con él y no aspiro a más. Quiero sí desempeñarlo como corresponde y para ello solo cuento con 3 ventajas: paciencia, perseverancia y juventud. Es muy bonito porque ambos historiadores, aunque tenían una amistad, se dieron cuenta que lo que importaba en aquel entonces para México no era producir obras, sino compilar todo lo que había sobre producción histórica que hasta el momento teníamos. Por un lado, Orozco y Guerra con lo cartográfico, por el otro, y Carbalceta con todas las obras que se habían producido hasta ese entonces. Cuando vean todos los materiales que tenemos aquí, tengan pensado que es gracias al interés que hubo de estos historiadores de aquella época por tener este acervo para que ustedes hoy día lo puedan consultar y puedan investigar sobre él, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a pasar al entrepiso de la mapoteca, por favor. Y bien, ahora, ¿cómo elaboraban la cartografía para aquella época, para finales del siglo XIX? Se hacía a través de estos instrumentos que tengo a mis espaldas. Muchos de estos instrumentos fueron adquiridos con dinero del erario mexicano, fueron adquiridos en el extranjero porque, como hoy día, muchos de los instrumentos o aparatos se construyen en otros países y se compran o se adquieren aquí en México. Y entre ellos tenemos instrumentos topográficos, cartográficos y de medición. Por ejemplo, en la parte superior de las vitrinas tenemos los teodolitos que sirven para hacer levantamientos topográficos y que hoy día son, digamos, el antecedente de lo que actualmente se conocen como las estaciones totales. Tenemos también un microscopio, este es parte de otro teodolito, y estos cronómetros marítimos que son muy llamativos y muy interesantes. ¿Por qué? Porque tienen un mecanismo muy particular que me voy a permitir compartirles. ¿Por qué? Porque antes de que existiera el GPS o la ubicación geosatelital, la manera en cómo los navíos tenían una forma para ubicarse en alta mar era a través de observaciones astronómicas y la medición del tiempo con los usos horarios. ¿Por qué? Por las latitudes. Pero ¿qué es lo que pasaba? En aquella época no contábamos con relojes de pulso o de mano, no podían llevar relojes muy grandes de péndulo porque el péndulo con el oleaje no iba a funcionar. Y entonces, ¿qué es lo que idearon? Idearon este mecanismo que, como pueden observar, es como un giroscopio que permite estabilizar el cronómetro o el reloj, y no importaba que el barco o el navío estuviera en alta mar, se iba a mantener estable y con ello poder hacer una medición correcta del tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, en medio de las vitrinas contamos con un barómetro para presión atmosférica, un anteojo astronómico, tenemos sextantes que sirven para hacer mediciones de ángulos y también para hacer mediciones astronómicas, niveles con brújulas, y este instrumento meteorológico muy bonito, de los favoritos en lo particular, y que lleva por nombre nefoscopio. ¿Para qué creen que servía o a qué creen que le suena la palabra nefoscopio? Estrellas. Nubes, correcto, estrellas en el cielo. El nefoscopio servía para hacer mediciones de dirección, velocidad y altura de las nubes. ¿Cómo se hacía? Bueno, se hacía a través de este espejo oscuro, como pueden observar, que si no tuviéramos el techo, reflejaría el cielo o la bóveda celeste, y bastaba con observar el tránsito de las nubes para que con operaciones matemáticas se determinara del punto A al punto B su dirección, su velocidad, y también con este instrumentito podía determinarse la altura. ¿Para qué servía hacer mediciones de este tipo de las nubes? Para tipos de cartografía o mapas temáticos, como los mapas de precipitación pluvial o de estaciones totales de manera anual. ¿Okay? Bien.
Ahora vamos a pasar, por favor, a este pasillo para que observen cómo se encuentran organizados y resguardados todos los mapas, planos, croquis y demás tipos de productos cartográficos que tenemos aquí en Mapoteca. A estas alturas de la visita nos gusta preguntarles coloquialmente, a ojo de buen cubero, como cuántos mapas creen que resguardamos aquí en Mapoteca. No importa si me dan una cantidad exagerada. 1000. ¿Son más de 1000? ¿Son más de miles? 10.000. ¿Son más de 10,000? 100.000. Es de por ahí ya tienen la respuesta acertada, aproximadamente 6.800. 100,000 100.000. documentos cartográficos. Ok. ¿Y cómo están organizados? Bueno, si gustan pueden hacer un semicírculo para mostrarles cómo están en su interior. Perdón. No, adelante. Todo ello se encuentra organizado a través de este mobiliario que nosotros denominamos como mapero, en un soporte metálico o de madera con carpetas de plástico que denominamos varilla, y en su interior están los mapas foliados de manera consecutiva. ¿Por qué creen que los mapas se encuentran organizados de manera vertical y no horizontal? Por el papel para que no se lastime. Para que no se lastime el papel. Sí, es muy difícil adquirir muebles que de manera horizontal sean de este tamaño. Una pregunta, ¿están Sí. prensados? Es una buena pregunta. Sí ejerce una presión la varilla, pero cuando lleguemos a la mesa de trabajo van a ver, cuando abramos una de ellas, que en sí no es sobre el documento, sino hay una pestaña de papel que es la que en donde se ejerce la presión para no maltratar más ese documento. También están en esta posición porque por el peso, exactamente. Si colocáramos de manera horizontal todos, el de hasta abajo, en términos de archivística se le conoce como estrés, el papel se estresaría por el peso de los demás y podría maltratarse. Por eso es que están organizados de esta manera. Afortunadamente, ya a ustedes, a historiadores, investigadores, se les ofrece una versión digital de los documentos, toda vez que ya está todo digitalizado, pero en caso de que se requiera hacer una consulta física, como pueden observar, se hace de esta manera. Se extrae el conjunto de varillas del mapero, se desmonta la que se va a consultar y se lleva a una mesa de trabajo. Como ven, también ya están catalogados. Esto también es un proceso que se hizo en el año de 2016 y que todo esto que les acabo de mencionar, colección, serie, mapero, varilla, integran un código clasificador que, como si fuera un libro en una biblioteca, nos permite saber dónde se encuentra cada uno de estos mapas en particular. ¿Hasta aquí tienen ustedes alguna duda? No. Bien, bueno, vamos a pasar a esta otra vitrina. Para que observen más instrumentos de la cartografía de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Por qué es tan maravillosa esta cartografía? Porque va a reunir ambos campos de conocimiento humano que tenemos. Por un lado, lo científico, lo matemático, que es a través de esto, a través de la medición de los instrumentos, y por lo otro, lo artístico, que va a ser a través del tipo de papel, las técnicas de dibujo, las acuarelas, los colores, y por ende este sincretismo es que esta cartografía nos resulta tan llamativa, al menos para quienes estamos interesados en estos temas de cartografía. Tenemos flexómetros en piel, un flexómetro metálico, una par de brújulas, una cadena de agrimensor para hacer mediciones de longitud. Esta es una guillotina pequeñita para cortar fotografías o documentos, otro barómetro para presión atmosférica, niveles portátiles, termómetros de mercurio, horizonte artificial, una regla de madera y lentes estereoscópicos que al contraponer dos fotografías por la graduación de las lentes va a dar una sensación de relieve o de tercera dimensión. ¿Okay? Ahora imaginen trasladar y cargar todos estos instrumentos a campo. No era una tarea sencilla. A veces estas se ven pequeños, pero imaginen los instrumentos que tenemos a un costado. Son en cajas muy grandes
y cuando había presupuesto pues podían ocupar un transporte, vehículo o animal de carga, pero cuando no pues era transportado pues cargado entre 2 o 3 personas. Es una, bueno, el material original es más pequeño, esta es una reproducción, no hay problema si se acercan y dicen por acá está mi casa, no hay problema, porque es precisamente para motivos de exhibición. Esto era la Ciudad de México a mediados del siglo XIX. ¿Qué elementos prevalecen o cuáles son los que distinguen? El Zócalo, la Catedral, la Alameda. La Alameda. Me imagino que es Chapultepec. El colegio militar no es ese que está ahí. Acá. Ah, no es ese, ¿verdad? No, esto es lo que es actualmente la zona de Valderas, el mercado de la Ciudadela. Es una de la Biblioteca Vasconcelos, bueno, la una porque la otra es la de Buenavista, esta es la del centro de la imagen. El Ángel. Esta es el Ángel todavía no estaba. Pero todavía no estaba. Esta es Avenida Bucareli. Chapultepec se va a construir con Maximiliano una década después, va a llevar a Chapultepec. Chapultepec estaría como por acá. Habían plazas de toros, la plaza de toros de Paseo Nuevo y la plaza de toros de San Pablo en la zona de la Merced, que ya ninguno de los dos existe. Y la traza de las calles que van a ser nuestras vialidades principales hoy día. Avenida Bucareli, Avenida Chapultepec, que tiene los acueductos porque va a conducir el agua de Chapultepec a la fuente de Salto del Agua. Hay algunos arcos todavía sobre la avenida y por ello la estación Sevilla de la línea 1 tiene este símbolo. La calle Niño Perdido, que se va a convertir en eje central Lázaro Cárdenas. La calzada San Antonio Abad, que se va a convertir en calzada de Tlalpan. El Camino Real a La Viga y a Xochimilco, que se va a convertir en calzada La Viga. Y la garita de San Lázaro, que va a conducir el camino hacia Puebla. Aquí se observan los volcanes. Y que se va a convertir en calzada Ignacio Zaragoza. El lago de Texcoco, Peñón de los Baños. En esta zona actualmente ya desecada están los municipios del oriente de la Ciudad y Estado de México, como Chalco, Nezahualcóyotl, Iztapaluca, Chimalhuacán. Y pues obviamente todo esto ya urbanísticamente ha crecido. Prácticamente lo único que queda de como zona verde es la Alameda Central. Y estas zonas que están al sur, que quizás ustedes también vivan o habiten, que son Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán, eran considerados como suburbios veraniegos, es decir, lugares para ir a vacacionar un fin de semana y no tantos para hoy día como lugares donde se habita. ¿Y ahorita en dónde estamos? Nosotros estamos en... ¿Tenemos por acá? No, pues sí se ve. Sí. Tacubaya también era un suburbio veraniego, un lugar para pasar a vacacionar. De hecho, de Tacubaya hay una obra muy bonita de un maestro de la UNAM, que es Sergio Miranda Pacheco, que es de Tacubaya, de suburbio veraniego a ciudad, así se llama su libro, justamente. Bien. Lo que se hace día con día aquí en Mapoteca, puesto que a veces tenemos esta idea de que los archivos son lugares por denominarlos muertos, es decir, que no hay actividad por hacer, que ya están los archivos y basta con consultarlos y ya. Realmente no es así. Esto, y así como ven también las instalaciones de esta Mapoteca, obedecen a un proyecto de rescate que hizo nuestra directora, la licenciada Patricia Ornelas, que desde 2016 se llevó a cabo el proyecto de digitalización, remodelación de las instalaciones y en este caso el proceso de catalogación de los materiales. Para hablarles sobre este proceso se encuentra mi compañero Gabriel, que es geógrafo, mi compañera Mayra, que es historiadora, y me voy a permitir darles la palabra para que les expliquen esto que ellos hacen día con día. Adelante, por favor. Bueno, gracias. Hola chicos, buenos días a todos. Bienvenidos a Buenos días. Bueno, en esta área nos encargamos de ordenar y catalogar los documentos cartográficos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de los 100,000 mapas que tenemos aquí en la Mapoteca están divididos en 7 colecciones. Estas colecciones son la colección general de Fomento, la colección de Manuel Orozco Iberra, la colección histórica, la colección de límites México con Guatemala, la colección del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, o IPGH, la colección del INEGI y la colección moderna. Una vez que hacemos una separación de los documentos por su colección,
hacemos otra subdivisión de los mismos por series. Todas nuestras colecciones se subdividen en series. Por ejemplo, la General de Fomento, que es la más grande de todas, sus series se dividen en los estados que conforman la República Mexicana. Es decir, serie Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Campeche, Chihuahua, hasta Zacatecas. Una vez que hacemos estas separaciones por colección y serie, los documentos los comenzamos a ordenar por tipos de soporte. Los tipos de soporte son estos que ustedes aquí ven en la mesa, y empezamos por ejemplo con la tela lino. La tela lino, si yo pongo el documento a contraluz, pongo los hilos de la tela. Tenemos papel común, pero la técnica sobre la que está impresa se llama hilográfica azul. Ese tipo de técnica también puede ser color blanca o color sepia. De este lado tenemos papel milimétrico. En la parte de abajo tenemos papel común, pero la técnica de impresión se llama nigrosión invertida. Los que están al frente se pueden dar cuenta que la información del documento está al revés, por eso el nombre. Y este documento la técnica se llama Osalit. La característica de este tipo de técnica es de que la tinta, que de origen debe ser negro, aquí adquiere un tono violeta, como lo pueden observar. Una vez que se hace estas separaciones por colección, serie y tipo de soporte, los documentos se ordenan por tamaños y sigue la conformación de la varilla, que ahorita se las mostramos en un momento. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Bueno, le voy a ceder la palabra a mi compañera Mayra. Si quieren, los que están de aquel lado se pueden acercar para que puedan ver los tipos de soporte. Bueno, recapitulando un poquito, esta es una Osalit, nigrosina, tela lino, heliográfica. Esta en particular es milimétrica. Ok, bueno. Ahora, ¿se imaginan cuál es el documento más grande que se tiene resguardado dentro de Mapoteca? No. ¿No? ¿Una idea? ¿Una medida? ¿Un mapa de la República Mexicana? ¿Y el tamaño? ¿En medida? Grande. ¿Grande? Grandísimo. Mediano, grande y extra. ¿De 20 metros? Extra grande. 20 de largo. No. ¿Manos? 3-4 metros. ¿Más? No, tenemos Metro y medio. dentro de los más grandes está un levantamiento taquimétrico, es un perfil, y si lo extendemos llegaríamos aproximadamente a los 30 metros. Estaríamos hablando, para que puedan dimensionarlo, empezamos a abrir desde la escalera, recorremos todo el pasillo, llegamos al otro extremo y todavía nos quedaría un pedazo colgando. Está hecho en este tipo de material, es una tela lino, todo está hecho a mano y es el levantamiento de un río en la serie de Veracruz. Ese es el más grande que tenemos. Ahora vámonos al lado opuesto. Hay que quitar esto. ¿Se imaginan cuáles son los documentos más pequeñitos que podemos, chiquititos? 10 centímetros. 5 por 5 centímetros, efectivamente. Y se conocen como reducciones. En este exhibidor se hizo una selección justamente de estos materiales, en donde ustedes podrán notar 3 colores principales dentro de los documentos, que sería el color rojo, el azul y el café. ¿Qué me va a decir el color rojo? Bueno, es la presencia de caminos. Cuando ustedes vean una reducción con trazos en tono rojo, son indicativos de caminos. El tono azul son ríos, arroyos, lagos, lagunas. ¿Qué va a pasar con el tono rojo? Si tienen, por ejemplo, en este caso, un cuadrado, eso quiere decir que hay presencia de poblado. Si ese cuadrado estuviera solamente coloreado 3/4 partes, estaríamos hablando de un rancho o una ranchería. Ahora, el tono café me va a indicar presencia de relieve, elevaciones. Tenemos ahí una saturación del tono café, eso quiere decir que estamos en un punto muy alto, y si el color está disperso, estamos en una zona muchísimo más plana. En el 2993 tenemos una línea color negra con otras pequeñas atravesadas. En ese caso tenemos presencia de tramos de vía férrea. Ahora, ¿qué va a pasar con el documento 2989? Todos los demás son fracciones. Esto complementa otro cuadro igual, y
nos va a dar por resultado una carta general. En el caso del 2989 es un mapa completo del Distrito Federal. Está bien chiquito. Efectivamente. Ahora vamos a ver el documento más antiguo dentro de Mapoteca. Se trata de una carta portulana, es del siglo XVI y a diferencia de los otros materiales, este documento está soportado sobre piel de oveja. Órale. También está hecho a mano. ¿Qué es una carta portulana? Bueno, son cartas principalmente con objetivo de comercio y que nos van a dar el perfil o el contorno de todo, en este caso, el continente americano. Acá también tenemos al europeo. Pero la finalidad es marcar rutas de comercio. Por eso tenemos la presencia de estos círculos, que según el diario de Cristóbal Colón, los conocían como telaraña, red de araña o red de rutas. Nosotros estaríamos aquí. Aquí está Yucatán. Y este documento es del siglo XVI. El autor Peter Goss y está en neerlandés. ¿Por qué está quemado? No lo sabemos. Sí, tiene un faltante. Hace poquito recibimos la visita también de otros usuarios, investigadores. Y les comentaba que este facsimilar, porque es un facsimilar, tiene una copia, vamos. Ellos, en ese libro de portulanos, ellos sí tienen el mapa completo. Entonces, probablemente esto ya fue una vez que pasó a manos de Manuel Orozco Iberra, algo sucedió aquí en cuanto a conservación. ¿Ustedes conocen las tintas ferrogálicas? No. Exacto. Hay una definición muy bonita que las marca como texto que se autoconsume o que se autoborra, porque lo que tienen esas tintas es que se van borrando. Tú lo que vas a tener es la perforación, justamente. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tendríamos era el faltante de la H, el faltante de la I, el faltante de la S. Existen esas tintas, existen esos documentos, entonces aquí tendría yo mis reservas sobre qué fue lo que pasó, porque hay muchas posibilidades. No nada más el hecho de un incendio, una cosa así, puede ser también producto de la misma tinta. Eso. ¿Dudas? No. ¿No? Este es levantado por el teniente coronel de dragones don Diego García Conde en el año de 1793 y grabado en 1807. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, la conformación de la Ciudad de México para siglo XIX. ¿Cómo lo va a presentar? Tenemos un cuadro, la ciudad está dividida en 7 cuarteles. Además de eso, él nos ofrece un listado o una relación en la que nos va a mostrar a través de claves numéricas y alfabéticas la posición no solamente de las calles, los callejones, tenemos también la presencia de conventos para religiosos y para religiosas porque estaban separados. Tenemos también la presencia de plazas, plazuelas y pulquerías. ¿Por qué puso las pulquerías? No sé. Eran lugares recurrentes, ¿no? Los eran importantes, había muchas. Pero tenemos eso. Esto es lo que podríamos pensar como un antecedente de la guía Roji. ¿Para qué nos va a servir este documento? Hay muchos textos que todavía marcan calles que quizás con el paso del tiempo ya no existen o cambiaron de nombre. Hay algunas que eran muy grandes y se dividieron. Esas transformaciones las vamos a encontrar aquí. Este es no tan distante al que tenemos allá, que es la de Casimiro Castro, la que viene. Entonces, si ustedes, allá lo que nos hace falta es justamente ese listado de calles. Si ustedes quisieran saber las posiciones de los lugares o los edificios principales, nos podríamos ayudar de este otro documento. Además de estar ilustrado por 2 vistas.
La primera es de oriente de Veracruz y la segunda es una vista de Chapultepec. En la parte central tenemos también adornado con 2 escudos de España. Para 1790 fue que se empezaron a utilizar. Y en ese texto nos indica la manera en la que vamos a poder manejar el plano que él construyó justamente para poder consultar. ¿Dudas? No. Estos, por ejemplo, eran mapas para oficinas, ¿no? O sea, para áreas. Es más oficinas. ilustrativo. Y Sí, por el tamaño. Si era de campo, o sea, para el barco. Este en particular he encontrado que tienen muchas características. Quienes han estudiado más los mapas portulanos son los españoles. Ellos tienen el original, el primer mapa con georreferencia de los continentes, que es el mapa de Juan de la Cosa. Entonces, ellos lo que dicen es que sí había documentos que eran justamente para utilizarlos en cuanto a navegación, pero que también al ser documentos estéticos, porque al final tienen demasiado simbolismo, también pudieran ser colocados para adornar, vamos. Ahora aquí hay una cosa importante, los documentos y en este caso este tipo de materiales, casi siempre los más valiosos eran los que empezaban a hacer los navegantes que llegaban. ¿Por qué? Porque era la información más actual. Entonces, un documento así no te servía por mucho tiempo, hasta que llegaba otro y te decía, ok, esto no está o esto no está, que es una de las críticas que se le hace a este tipo de materiales, lo fantasioso que son. Si ustedes se dan cuenta, en la parte baja tenemos la presencia de animales míticos. Tenemos también algunas islas, por ejemplo, aquí marcan la fecha de 1669, si mal no recuerdo, en donde dice, el capitán tal, porque además son nombres extranjeros, estuvo en esta isla para este año. Tú buscas un mapa posterior y te dice esa isla no está. Entonces, eso es la crítica que se le hacen a estos materiales. ¿Funcionaban? Sí, porque imagínense, están ustedes en alta mar, esto es lo único que los va a salvar. No va a haber otra cosa. Entonces, aquel que salía y regresaba, casi era. ¿No? Entonces, eso es lo que van a tener estos mapas en particular. Y esos trazos eran conforme iban navegando, o sea, no iban objetiva sí. específicamente a decir, a ver, vete por acá y a ver qué, sino las rutas comerciales, ¿no? Claro, son trazos que se iban haciendo y además es muy importante justo la pregunta porque dentro de estas embarcaciones no iba cualquiera, ¿no? O sea, al final era gente que sabía lo que estaba haciendo porque además no eran baratas, eran caras. Entonces, si tú ibas, como la película de Tarzán, cuando van, me dices que no voy a volver a juntar el dinero para regresar y perdérmelo. Bueno, pues en este caso llevaban naturalistas, porque la información que recolectaban no nada más era de cuestión comercial, también hay una gran riqueza en cuanto a flora y fauna que encontraban, animales, todo lo que podían sacar de esas expediciones, todo tenía que anotarse para poder seguir avanzando. Entonces, estos materiales, igual que el de los atlas, ¿sí les enseñan los atlas? Sí. Están apenas, si pudieron observar, están apenas descubriendo las zonas arqueológicas. Si ustedes van ahorita, eso ya está completamente limpio. En ese momento era algo que apenas estaban viendo qué tamaño tenía, cómo estaba. O sea, todo eso que podemos observar ahí es maravilloso. Pero sí. ¿Y este qué material es? Este es papel marca. Podemos distinguir el papel marca del papel común porque el papel común, por ejemplo si lo vemos, está totalmente liso. Este va a tener como unas pequeñas ranuritas y se siente un poco más grueso. Este es. Así es. Sí, de este hay otros también parecidos. El Museo Soumaya tiene uno, pero el de ellos está a color. Está a color. El de nosotros no. pero sí. Moderno.
Sí, era un trabajo hecho a mano, que también esa parte es interesante porque las reducciones, por ejemplo, se utilizaba un tipo de tinta, dependía mucho el tipo de papel en el que trabajabas. Si tenías un papel poroso, la tinta se mantiene en el mismo lugar, pero si utilizabas albanene, tú ponías la tinta china y se te corría. Entonces también saber trabajar eso era muy muy importante. Primero se hacía el trazo al lápiz y después se pasaba ya con tintas. También la impresión se modificó mucho, desde las litografías, que es lo que vimos allá, hasta las placas que se sacaban, justamente ya nada más para poner el papel, marcar y sacar, ¿no? Y de esta manera es como cierra la primera parte de este video. La segunda parte va a tratar sobre cómo digitalizan el material que tienen a disposición en esta mapoteca. Sin embargo, ya no lo quise agregar porque si no el video va a durar más de 1 hora y eso es lo que yo no quiero. Ahora bien, si ustedes desean acudir a esta mapoteca, pues el punto de referencia son unas letras enormes que dicen Conagua. Ahí tienen que tocar la puerta negra y un policía los va a recibir. Después van a llenar en una hoja sus datos en dado caso de que vengan por parte de una empresa, o si son estudiantes, o si son personas que están interesadas en conocer la instalación. Y por lo mismo de que esta visita fue guiada, ya no me dio tiempo de tomar fotos detalladas sobre los códigos QR. Entonces eso sí se los voy a quedar a deber. De todas maneras también la mapoteca tiene una página de Facebook y les voy a dejar el enlace en la descripción. Yo tomé fotos del lugar, pero son muy pocas. De hecho, dejo el celular por unos segundos en algunas escenas, vaya, para tomar fotografías. Y eso es lo mucho o poco que pude fotografiar del material que me presentaron. Y pues bueno, también les quiero agradecer porque ya cumplimos la meta de los 300 suscriptores. De verdad, muchísimas gracias por suscribirse a mi canal. Yo pues la verdad he estado muy apresurado en estos días, pero ahorita que las aguas están calmadas pues ya pude subir este video. Entonces también esto cuenta como un tipo de especial por llegar a esta meta. Y pues esperen la segunda parte, que espero que salga en unos días. Pues nos vemos, cuídense porque yo tengo que hacer un viaje más, porque voy a hacer otro documental que va a salir el próximo año. No quiero dar muchos detalles, pero solo les quiero decir que estén al pendientes de mi Instagram. Pues nos vemos pronto, cuídense, les mando un abrazo, bye.